Hola, ¿qué tal? En este capítulo lo que vamos a ver es otro sensor análogo. En este caso, un sensor MAP, que es el sensor de presión del múltiple de admisión. Vamos a ver cómo tomar la señal y los ajustes en el osciloscopio que necesitas para que veas la señal adecuadamente. Para este sensor MAP, lo que tenemos son 4 cables, los cuales serían una referencia a masa, tierra o común, una señal de alimentación de 5 voltios, recuerda que la mayoría de este tipo de sensores se alimentan a 5 voltios, un cable de comprobación de la unidad de control para verificar que el sensor está en buen estado y un cable de señal que es el del extremo izquierdo donde nos estamos conectando con nuestro osciloscopio. Ahí estamos tomando la señal, tenemos la señal de referencia del osciloscopio a masa. Para este caso usamos el osciloscopio de alta gama, el de BrainBee, el de Scope 2, y entonces vamos a proceder a encender el vehículo y hacerle aceleraciones para que veas cómo va variando la presión en el múltiple y cómo va variando el voltaje de acuerdo a la aceleración y a cómo varía la presión en el múltiple de admisión. En este caso, este vehículo no tiene sensor de flujo de aire. La medición la hace por medio de la presión en el múltiple de admisión. Vamos a pasar al computador para ver la señal. Muy bien, ya estamos aquí en nuestra osciloscopio y vamos a tratar de hacer los ajustes entonces antes de tener la señal. Recuerda que el tiempo que debemos usar para señales análogas, como en este caso de este MAP o sensor de presión del múltiple, es un tiempo muy grande, En este caso nosotros tenemos un ajuste de 2 milisegundos, si lo ves aquí, es un ajuste de 2 milisegundos por división. Vamos a variar el tiempo, en este osciloscopio vamos a usar una escala más grande de tiempo. Y vamos a usar, fíjate aquí, 5 segundos, es un tiempo más acorde con el sensor que estamos midiendo. Igualmente el voltaje, fíjate que el máximo es 1 voltio, entonces vamos a subirlo hasta tener un máximo de 5. Recuerda que este sensor está alimentado a 5 voltios. Y aquí hay que tener cuidado porque este osciloscopio, como es avanzado, tiene un atenuador 10:1, es decir, que en la entrada el osciloscopio atenúa la señal por cuestión de protección, para efectos de protección, la atenúa 10 veces, o sea que si tuviéramos una señal de 10 voltios, lo que nos indicaría el osciloscopio sería 1 voltio. Pero aquí nosotros en el ajuste ya por software, en la parte interna del programa del osciloscopio, podemos decirle que la señal que está midiendo está atenuada y entonces la va a multiplicar por 10. Va a deshacer el efecto del atenuador o va a compensar el efecto del atenuador que pusimos en la entrada para nuestra medición de la señal. Muy bien, ahora con esos ajustes ya yo esperaría que tú pudieras ver la señal perfectamente. Vamos a ver si es cierto. Vamos a darle ignición al vehículo. Vamos a ponerlo en ignición. Fíjate, ya en ignición él se fue a poquito más de 3 voltios y medio. Y ahí se mantiene y ahora vamos a arrancarlo. Y luego de que lo arranquemos vamos a empezar a acelerar. Fíjate el ruido eléctrico, ¿no? Cuando ya está arrancado hay ruido eléctrico. Entonces vamos ahora a acelerarlo y desacelerarlo para que tú veas. Inclusive si usáramos la parte gráfica, aquí el voltímetro en forma gráfica, tú lo podrías ver mucho mejor. Este osciloscopio tiene una función de voltímetro donde podemos verlo en forma gráfica. Vamos a volver a la parte de osciloscopio y vamos a usar un tiempo un poco más grande. Vamos a usar un tiempo más grande para que nos atenúe el ruido, para que lo comprima tanto que ya no aparezca. Entonces vamos a acelerar y desacelerar en forma rápida y ahí tú vas a ver, fíjate qué diferencia se ve la señal cuando tomamos con el CJ4 que cuando la tomamos con este otro osciloscopio.
Obviamente este osciloscopio tiene 6 millones de muestras por segundo. Toma 6 millones de muestras por segundo. De manera que vamos a ver la señal. Vamos a bajarla aquí un poquito. Pero la señal la vamos a ver mucho más precisa. Ahora fíjate que para este caso no siempre es bueno. Ahí yo estoy comprimiendo tanto el tiempo. Fíjate, estoy usando un parámetro de 100 segundos. Entonces, ¿qué pasó? Que comprimió tanto las señales de fluctuación rápida, que eran efecto del ruido, que ahora sí puedo ver mi señal totalmente limpia. Entonces fíjate que un modo de limpiar el ruido cuando yo tengo una señal lenta es usar tiempos grandes, porque si uso un tiempo corto, por ejemplo, si uso 10 segundos, entonces todo el ruido eléctrico, que es mucho más rápido, que es una señal mucho más rápida, me va a aparecer. Y con mucho más razón, ya si uso tiempos muy cortos, fíjate aquí, un tiempo de 1 segundo, lo que va a pasar es que aparece todo el ruido eléctrico y prácticamente me cuesta ver mucho la señal, porque la pendiente ya es muy poca la pendiente. Veamos, inclusive podríamos usar ya, y aquí estaríamos analizando simplemente ruido. Aquí estaríamos analizando simplemente ruido. Aquí estamos a una escala muy baja, de 200 milisegundos o 20 milisegundos por división. Fíjate acá. Vamos a aprovechar también, ya que este vehículo tiene un sensor de CKP o sensor de medición de revoluciones o sensor del cigüeñal, y es un sensor de tipo de efecto Hall. Entonces de una vez vamos a ver la señal y conforme la vayamos viendo en el osciloscopio vamos a ver el desglose. Este tiene una referencia, son 3 cables, si lo logras apreciar, son 3 cables, uno de referencia masa o tierra común, uno de alimentación y otro de señal. Pero en este caso es un sensor de señal digital y ya vas a ver totalmente la diferencia en el computador. Bueno, muy bien, ahora quisiera pasar a la señal, al otro sensor que te mostré, que es el sensor de revoluciones o sensor CKP, que es el que le da la señal al motor de que, la señal a la unidad de control, a la computadora, de que el motor está girando. Vamos a verlo. Muy bien, ahora con el mismo ajuste que teníamos en el otro sensor, vamos a pasar al sensor de medición de revoluciones, al sensor de RPM, CKP o sensor, en este caso, que está midiendo en el cigüeñal, directamente en el cigüeñal. Es un sensor de efecto Hall, después lo podemos ver en algún curso de inyección. Pero quiero que veas, lo primero que quiero que veas es que con el ajuste que tenemos para el sensor análogo, lo que nos muestra es totalmente llena la pantalla del osciloscopio. De hecho, nos sale fuera de rango la señal. Fíjate que aquí estamos a 5 voltios y está fuera de rango. Entonces ajustemos un poco el tiempo. Es un sensor rápido, de manera que lo podríamos ver a unos 10, 20 milisegundos. Vamos a ver, efectivamente. 10 milisegundos o 1 milisegundo por división. Y también vamos a ajustar el voltaje a un rango más alto. Entonces fíjate que aquí tenemos la medición de 5 voltios, pero como es digital, entonces él llega, no es análogo, no está fluctuando entre 0 y 5 o entre medio y 3 voltios, 3.8 como en el otro caso, sino que va de 0 a 5, solo tiene 2 valores.
Vamos a tomar, el vehículo está en ralentí, está en mínimo, y vamos a tomar, recuerda cuando hablamos de cursores, que con los cursores verticales podíamos analizar lo que era el tiempo. Vamos a poner el disparo normal. Fíjate lo que vamos a hacer para que nuestra señal se quede quieta. Como yo quiero poner los cursores, ¿cierto? Pero los cursores están variando. Los cursores, yo quiero poner los cursores, pero como mi señal está variando, necesito que se quede quieta. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner mi disparo exactamente acá. Y voy a ponerlo de manera que arranque aquí en 0. Aquí va a ser mi disparo. Entonces perfectamente puedo poner el cursor allí, porque sé que esta no se me va a mover. Esta no se me va a mover porque ahí estoy tomando la señal. Desde ahí estoy tomando el disparo. Y entonces ajusto aquí aproximadamente. La variación en el rango de la señal es las pequeñas variaciones que ocurren en la velocidad de giro del vehículo. Recuerda que él nunca puede girar exactamente a la misma velocidad, porque cada milisegundo hay eventos pasando diferente en el motor. Está un pistón, acelerando el giro, y otro pistón está retrasando el giro porque tal vez está en compresión. El que está acelerándolo tal vez está en el tiempo de explosión. Entonces nunca va a ser iguales, por eso siempre está variando. Pero aquí nosotros podemos, si lo ponemos acá, recuerda que para medir un ciclo nosotros tenemos que usar una parte periódica de la señal, o sea, donde se cumple un periodo. Aquí arrancamos aquí, tenemos la parte baja, volvemos a la parte alta y aquí se cumple un periodo de la señal. Entonces aquí nosotros podemos medir frecuencia. Nos vamos acá y aquí nos da la medición de frecuencia del osciloscopio. Aproximadamente, fíjate que son aproximadamente 700 Hz, 700 eventos por segundo. ¿Cuánto dura cada evento? Dura aproximadamente 1,5 o 1,4 milisegundos. ¿Cuál está más alto? ¿Cuál está más bajo? Aproximadamente un 50% se mantiene, y fíjate que es correcto. La señal está casi la mitad de arriba y casi la mitad de abajo. Entonces, fíjate cómo este osciloscopio tiene mucho más funciones, mucho más capacidad. Obviamente, también es un osciloscopio de mayor precio, pero lo que quería era mostrarte las funciones. Vamos a trabajar un poco con los cursores horizontales, que son los que nos darían el voltaje. Entonces, fíjate aquí el voltaje máximo, el voltaje medio. ¿Qué sería el voltaje? El voltaje promedio que sacaría. Esto es lo que te daría un voltímetro, y de hecho podemos hacerlo aquí. Hacemos el ajuste acá de 10 y nos da el promedio 2,6. Eso es lo que nos daría un voltímetro, porque un voltímetro lo que puede sacar son promedios, porque la velocidad de muestreo no es tan alta como la de un osciloscopio. En la del osciloscopio nosotros tendríamos ya aquí el valor mínimo, el valor máximo, que estos son donde yo posicione los cursores. Fíjate que si yo los subo acá, mi señal no está aquí, pero él me va a decir que el valor máximo es de 7 voltios, pero lo vamos a poner en realidad donde está la señal en forma efectiva. 5, 0, y el valor medio es 260, y el valor pico es prácticamente los 5 voltios. El valor pico también él lo toma de referencia aquí. Probablemente yo no tengo, aquí sí está en el 0. Tengo mi cursor exactamente en el 0, y entonces mi valor pico va a ser igual a mi valor máximo. Este sensor es bien interesante. Recuerda que sin este sensor no hay señal de encendido. Y aquí quiero mostrarte algo interesante, y es la señal de TDC. El espacio en blanco que ves allí, vamos a pausarlo
Este espacio en blanco que ves aquí es la señal de TDC, es decir, la señal de punto muerto superior del cilindro 1. La tiene en el cigüeñal, de manera que aquí mismo igual la unidad de control sabe cuándo es el punto muerto superior. Este tiene que coincidir con la señal del árbol de levas y de esa forma sabe el momento exacto para la inyección de combustible o para el encendido del motor. Te habló Roy Martínez en el curso de uso de osciloscopio automotriz y quiero animarte a seguir adelante, quiero animarte a seguir practicando, a tomar señales de tus vehículos en buen estado para que vayas haciendo un banco de datos, para que vayas adquiriendo experiencia para esta linda tarea del diagnóstico automotriz.